Mi mejor amigo anunció su compromiso con mi ex prometida delante de toda la empresa, les dije felicidades a ambos y lo dejé celebrar mientras la cuenta regresiva comenzaba. Hola a todos. Antes de comenzar con el video de hoy necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratuito y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchísimas gracias. Ahora comencemos con el video. Hola, he estado guardando esto durante meses y, honestamente, después de todo lo que ha pasado, creo que escribirlo todo podría ayudarme a entender cómo demonios sucedieron las cosas. Así que sí, esto fue lo que pasó. Tengo 29 años, soy hombre y trabajo en consultoría. Una de esas grandes empresas donde todos son jóvenes, están sobrecargados de trabajo y fingen disfrutar los juegos de trabajo en equipo. Empecé aquí, recién salido de la universidad con mi mejor amigo Pete, también de 29 años. Él y yo habíamos sido cercanos desde segundo año. Nos conocimos en un proyecto en grupo que se convirtió en sesiones nocturnas de estudio y luego en compañeros de cuarto. Éramos polos opuestos pero de alguna manera funcionaba. Yo era el más centrado, callado, mantenía la cabeza baja y hacía mi trabajo. Pete era el ruidoso, brillante, atractivo, encantador, siempre tenía alguna frase ingeniosa lista para soltar. Ya sabes el tipo, ese que podía llegar tarde y aún así hacer reír y aplaudir a todos. Cuando ambos conseguimos trabajo en la misma empresa sentí que estábamos subiendo de nivel juntos. Terminamos en el mismo grupo de integración y empezamos a ascender desde allí. Con el tiempo formamos un círculo de amigos cercanos con algunos otros que también se unieron por esa época, almuerzos semanales, noches largas en la oficina, chats de memes, todo el ambiente, y fue ahí donde conocí a Sharon. Mujer de 28 años, era parte de otro grupo de nuevos empleados, se unió un par de meses después que nosotros. Era inteligente, genial, fácil de hablar. No hicimos clic de inmediato ni nada por el estilo, pero con el tiempo empezamos a almorzar juntos, a hablar más y, cuando menos lo pensé, ya nos veíamos fuera del trabajo. Se sentía natural, entendía mi humor, seguía el ritmo de mi sarcasmo y no le importaba que yo no fuera del tipo llamativo. Pete estuvo presente en todo eso. De hecho, fue uno de los que más me animaban a lanzarme. Recuerdo una noche en que estábamos atrapados en la oficina haciendo una limpieza de migración del sistema y él me dio un codazo y me dijo, ¿vas a seguir coqueteando o vas a hacer algo al respecto? Me reí, pero sí, siempre era así, ruidoso, insistente, confiado, pero de una manera que te hacía pensar que lo decía con buenas intenciones. Una vez que Sharon y yo empezamos oficialmente, ella se integró al grupo rápidamente. A todos les agradaba, especialmente a Pete. Bromeaban. Ella siempre decía lo gracioso que era, lo bueno que era que fuéramos mejores amigos. Una vez me dijo que pensaba que era raro ver una amistad como la nuestra entre hombres y, honestamente, yo estaba de acuerdo. Avancemos como 2 años en el trabajo, le propuse matrimonio, ya vivíamos juntos en ese momento y las cosas eran estables. Ahorré dinero, compré el anillo, planeé una salida especial, hice todo bien. Ella lloró, dijo que sí, publicó la foto con un pie de foto lindo sobre almas gemelas y yo estaba en las nubes. La primera persona a la que se lo conté fue a Pete. Él se emocionó, me abrazó, me dio palmadas en la espalda, empezó a soltar ideas ridículas para la despedida de soltero incluso antes de que terminara de contarle. Cuando le pedí que fuera mi padrino, por una vez se le notó conmovido. Dijo que era un honor y que estaba orgulloso de mí. Creí cada palabra, y ahora, al mirar atrás, eso es lo que más me enfurece, porque en ese momento realmente creía que estábamos sólidos, los tres, Sharon, Pete y yo. Sentía que tenía mi futuro asegurado, una prometida a la que amaba, un mejor amigo que me apoyaba y un buen trabajo que finalmente empezaba a dar frutos. Todo parecía estar bien, sin señales de alerta, sin tensiones raras. Si acaso, Pete actuaba como siempre, contando chistes tontos, coqueteando con las camareras, llegando tarde a las reuniones y aún así siendo elogiado por ser innovador. No sé cómo lo hacía, honestamente. Era de esos tipos que simplemente avanzaban con su encanto. Mientras tanto, yo me rompía el lomo trabajando 60 horas semanales para evitar que nuestros proyectos se vinieran abajo. Aún así, no me importaba. Así era nuestra dinámica. Yo era el que arreglaba, él era la cara, y pensaba que se equilibraba. No lo sabía en ese entonces, pero ya estaba sentado sobre una pila de leña, solo que aún no veía la cerilla. Las cosas empezaron a cambiar un poco después del compromiso. Nada grande, solo cosas pequeñas, y no soy del tipo paranoico, no soy de los que hacen diagramas de conspiración porque alguien tarda en responder un mensaje. Confiaba en ella, pero sí, la vibra comenzó a sentirse rara, y no sabía si era solo mi sensibilidad o si de verdad algo estaba cambiando. Luego Sharon empezó a alejarse de formas sutiles, como si estuviera físicamente ahí, pero mentalmente viviendo otra vida.
Le preguntaba qué pasaba y me respondía con una sonrisa suave y un nada, solo cansada, y ese es él. Punto, siempre parecía cansada, no físicamente, más bien emocionalmente, como si incluso estar cerca de mí requiriera esfuerzo, pero seguía pensando que era solo una fase, que tal vez ambos estábamos agotados y que cuando pasara el estrés de la boda todo volvería a encajar. Recuerdo un fin de semana en particular, habíamos planeado visitar a mis padres, iban a hacer una barbacoa pequeña, nada especial, solo hamburguesas, bebidas y ponernos al día. Ella canceló a último momento, dijo que no sé. Sentía bien, iré la próxima, dijo, pero no hubo próxima vez. Después de eso empezó a evitar más cosas, mi familia, mis amigos, incluso pequeñas tradiciones que teníamos. Los viernes de comida tailandesa y realities tontos desaparecieron, ahora eran cenas en solitario y me duele la cabeza, podemos hablar luego. Y entonces llegó el día que nunca olvidaré, el día en que se sentó frente a mí en nuestro lugar favorito para almorzar, misma mesa, mismo pedido. Le pregunté si quería ir a ver flores después del trabajo, miró hacia abajo y dijo, ya no puedo seguir con esto, Srenia, como si estuviera leyendo un menú, llorando, con la voz temblorosa. Eso me dejó sin aliento, parpadeé y le dije, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Ella jugaba con la servilleta en su regazo. Me he sentido mal desde hace meses, no quería herirte, así que intenté aguantar, pero me siento asfixiada, siento que vivo la vida de otra persona, creo que ya no estoy enamorada de ti. Ni siquiera pude procesarlo al principio. Hacía una semana hablábamos sobre a dónde ir para nuestra luna de miel, hacía 2 semanas ella estaba acostada a mi lado en la cama, riéndose de esa película tonta que vimos después de un día difícil en el trabajo. Hacía un mes estábamos en casa de su madre, hablando sobre sabores de pastel de boda y si deberíamos hacer una boda en destino. No lo entiendo, dije finalmente, hemos tenido momentos difíciles antes, pero lo superamos juntos. Nunca dijiste que eras infeliz. Ella solo negó con la cabeza y dijo, no quería empeorarlo. Has estado ocupado con la promoción y no quería añadir presión, pero no quiero precipitarme a casarme solo porque llevamos mucho tiempo juntos. Eso no sería justo para ninguno de los dos. Asentí porque, ¿qué demonios más puedes hacer cuando alguien te dice que ya no está enamorada de ti? Llorar, suplicar, rogar, ese no soy yo, ni siquiera discutimos. Solo firmé la cuenta, caminamos al estacionamiento y la vi alejarse. Manejando, como si no hubiéramos pasado los últimos 4 años construyendo algo juntos. Los días siguientes se sintieron como si alguien hubiera cortado la energía en mi cabeza, porque incluso cuando algo se siente mal, no esperas que la persona con la que construiste una vida lo deseche todo con una sola frase. Durante el almuerzo, nada tenía sentido, iba al trabajo, pero apenas estaba presente, me quedaba mirando la pantalla de mi computadora como si esperara que me dijera qué hacer. Volvía a casa a un apartamento que aún tenía su taza de café en el fregadero, su abrigo colgado y su maldito planificador al lado de la cama, como si fuera a volver en cualquier momento. No le conté a nadie al principio, ni siquiera a Pete. Pensé que tal vez volvería, que quizás solo estaba abrumada y necesitaba reiniciar. Eso es lo que hace la gente, ¿no? Se asustan y luego se dan cuenta de que cometieron un error. Pero ella no volvió, y una semana después se llevó sus cosas y dejó una nota que decía, lo siento por no poder ser la mujer que merecías, por favor no me odies. Esa frase me perseguía, ni siquiera estaba enojado, solo vacío. Fue Pete quien lo notó primero, entró a mi oficina una tarde, se apoyó en el marco de la puerta y preguntó, ¿estás bien, hermano? Pareces no haber dormido en una semana. Lo miré e intenté fingir, pero supongo que mi cara no servía para eso ese día. Se fue, murmuré, dijo que ya no podía seguir. Pete entró y cerró la puerta. ¿Cómo que se fue? Dijo que ya no está enamorada de mí, que se sentía asfixiada, que no quería apresurar las cosas. Lo terminó. Pete no dijo nada de inmediato, solo se quedó parado ahí, asimilándolo, con la mandíbula tensa, como si buscara las palabras correctas. Luego caminó y se sentó frente a mí. Maldita sea, lo siento, hermano, eso es duro, asentí, ni siquiera lo vi venir. Él se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Quieres salir a cenar, despejarte un poco? Podríamos ir a ese lugar de alitas al que íbamos después de trabajar horas extras. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de hacer nada, pero dije que sí, porque estar solo en ese apartamento se sentía peor que forzar una conversación trivial sobre alitas. Pete condujo, habló casi todo el camino, contó historias tontas de la universidad, intentó hacerme reír, no funcionó, pero aprecié el esfuerzo. Fuiste bueno con ella, dijo al final, no dejes que esto te haga dudar de ti. A veces la gente simplemente cambia y no es culpa tuya. Miré por la ventana. Sí, ella no sabe lo que perdió, agregó dándome una palmada en el hombro. Eres el tipo más sólido que conozco, vas a recuperarte. Siguió diciendo cosas así durante las semanas siguientes. Me escribía a menudo,
Me invitaba a salir, un día incluso me trajo el almuerzo al trabajo, el tipo estuvo presente, eso se lo reconozco, todos los demás caminaban en puntillas o evitaban el tema, pero Pete actuaba como si yo siguiera siendo yo, como si no me estuviera desmoronando por dentro tras una ruptura inesperada, y tal vez eso era lo que necesitaba. Me tomó un tiempo volver al ritmo, miraba su escritorio al otro lado de la sala y me preguntaba si siquiera me extrañaba, si se sentía aliviada. Dejé de revisar sus redes sociales, eliminé nuestras fotos de mi teléfono, guardé en una caja las cosas que dejó, quemé algunos puentes en mi mente, puentes que sabía que no podía volver a cruzar aunque quisiera. No estaba bien, pero estaba funcionando, apenas. Pete seguía apareciendo, y por un tiempo realmente creí que solo estaba siendo un buen amigo, así que sí, las cosas se pusieron raras, no solo entre ella y yo, sino con todo el grupo de amigos. Nadie sabía qué decir. Todos comenzaron a actuar como si yo fuera una estatua frágil a punto de quebrarse si decían algo incorrecto. No estaba enojado con ellos, lo entendía, pero tampoco podía seguir yendo a la misma oficina, caminando junto al escritorio donde ella solía sentarse y fingiendo que estaba bien, así que me transferí, misma empresa, solo otra sucursal. Le dije a Recursos Humanos que era por crecimiento y exposición a una nueva división. La verdad era que necesitaba respirar, necesitaba espacio, un lugar donde no me recordaran constantemente su perfume, su risa en la sala de descanso, o el maldito anillo de compromiso que aún estaba en mi cajón como una reliquia de un museo de malas decisiones. La nueva oficina estaba bien, la gente era tranquila, el trabajo era trabajo. Me enfoqué como un láser, primero en llegar, último en irme. Cuando tienes el corazón destrozado y el pecho se siente como si tuviera toneladas de peso encima, mantenerte ocupado es supervivencia. Cumplía con los plazos, tomaba clientes extra e incluso me seleccionaron para un programa acelerado de gestión de proyectos. Honestamente, parte de mí no se preocupaba si me quemaba. Cualquier cosa era mejor que estar en casa repitiendo sus palabras. Simplemente ya no siento lo mismo, necesito encontrarme a mí misma. Pete y yo apenas hablábamos. Al principio no fue raro, ambos estábamos abrumados con plazos y reuniones. Todavía nos enviábamos algún que otro mensaje como viste ese memo de la junta directiva, un desastre total o alitas este fin de semana, pero los planes siempre se cancelaban. Uno de los dos estaba ocupado o cansado o simplemente no tenía ganas. Ya sabes cómo funcionan las amistades cuando la vida empieza a tirar a la gente en direcciones diferentes. Una desaparición lenta, no un corte limpio. En realidad lo extrañaba la versión de mi vida donde todo se sentía confiable. Es una locura lo rápido que todo puede volverse borroso. Un minuto estás eligiendo lugares para la boda y al siguiente estás viendo cómo dejar de compartir cuentas de Spotify. Intenté salir con alguien otra vez, más o menos. Una cena con una amiga de una amiga. Ella era agradable, yo no. Mi mente estaba en otro lugar todo el tiempo. Me preguntó qué estaba buscando y me quedé en blanco. Ni siquiera pude responder. Todo lo que podía pensar era en lo fuerte que se había vuelto el silencio desde que dejé esa sucursal. Y lo peor era que no sabía cómo superar a alguien que no me engañó, no gritó, no mintió, solo me miró un día y decidió que ya no era suficiente. Intentaba recomponerme mientras fingía que estaba bien. Mi jefe empezó a bromear diciendo que yo era una máquina, que no parpadeaba, que había nacido para la vida corporativa. Tal vez era cierto o tal vez solo estaba intentando no sentir nada. Esa transferencia de sucursal me salvó en cierto sentido, me dio espacio para respirar, un reinicio. Luego, unos meses después, las cosas empezaron a sentirse más o menos normales, no curado, solo entumecido, lo cual seguía siendo mejor que volver a escuchar cada palabra que ella dijo durante la ruptura. Empezaba a sentir que tal vez podía seguir adelante, hasta que recibí un mensaje de Pete, oye hermano, ¿hay alguna posibilidad de que podamos vernos esta semana? Yo y alguien queremos hablar contigo de algo en persona, no por texto. En el instante en que leí eso, sentí que algo se apretaba en mi pecho. No eran las palabras, era el tono, ese no por texto. Sí, ahí supe que algo no andaba bien. Nos vimos un sábado en una cafetería a medio camino entre ambas sucursales. Entré, vi a Pete primero, luego la vi a ella, mi ex, sentada a su lado, con el cabello recogido, sin maquillaje, usando la misma chaqueta de mezclilla que la ayudé a elegir para nuestro viaje de aniversario a Seattle. Hola, dijo, sin sonrisa, solo contacto visual incómodo. Pete se puso de pie y me dio ese medio abrazo raro. El tipo de abrazo que das cuando sabes que vas a decepcionar a alguien. Me senté sin tocar el café que habían pedido para mí, solo los miré, como esperando el remate del chiste. Pete carraspeó. Esto es difícil y no queríamos decirlo por teléfono. Ella me miró con los ojos bajos. Hemos estado viéndonos, y así, de golpe, el suelo se abrió. No hablé, no grité, ni siquiera reaccioné. Solo parpadeé mientras algo frío se instalaba en mi estómago. Pete parecía destrozado, no empezó
Hasta después de la ruptura, lo juro, no pasó nada mientras ustedes estaban juntos. Ella sintió como para respaldarlo, ya estaba confundida en ese entonces, no te dejé por él, solo que las cosas encajaron después. ¿Encajaron? Pregunté, con la voz hueca. Ella se estremeció. No planeé esto, dijo Pete inclinándose hacia adelante. Eres mi hermano, lo sabes, nunca te haría daño a propósito. Sonreí y dije, todo bien, se merecen el uno al otro. Eso los dejó callados a ambos. El resto de la conversación fue un torbellino de justificaciones incómodas. Queríamos ser honestos, no queríamos escondernos, pensamos que merecía saberlo. No salí furioso, no volqué la mesa, solo asentí y me fui sin tocar mi bebida. Mis manos temblaban mientras caminaba de regreso al auto. No sé qué dolía más, que ella siguiera adelante tan rápido o que lo hiciera con él, el único tipo en el que confié en todo momento, el tipo al que alguna vez llamé hermano, el tipo que sabía lo que ella significaba para mí y aún así fue tras ella. No se trataba de celos, se trataba de traición, de ese tipo de traición profunda y lenta que no grita, solo te vacía. ¡Qué broma! Esa noche borré cada foto, cada hilo de mensajes, cada recordatorio de calendario relacionado con ella, silencié el número de PT, no lo bloqueé, quería que viera que leí su mensaje de disculpa y no respondí, porque el silencio dice lo que las palabras no pueden, y así, la amistad terminó, el compromiso hacía tiempo que se había ido, y cualquier parte de mí que aún pensara que personas como ellos no me harían daño, esa parte murió en una cafetería a las 4:07 de la tarde. Luego, un par de días después de ese momento incómodo en la cafetería con Pete y mi ex, la empresa organizó un gran evento celebrando la apertura de la nueva sucursal. Fue una cena formal, trajes negros, discursos, toda esa fanfarronería corporativa. Invitaron a todos los departamentos, incluso a los ejecutivos. Honestamente, casi no soy fanático de vestirme elegante ni de estrechar manos con gente que solo recuerda tu nombre cuando alcanzas un hito, pero mi gerente insistió. Dijo que era importante para la visibilidad, así que me presenté bien arreglado, llevando la misma confianza que siempre he tenido, nada falso. El lugar estaba decorado con candelabros, catering sobrevalorado, fotógrafos. Alguien del departamento de marketing claramente se volvió loco. Pasé la mayor parte de la noche hablando con personas de mi equipo y evitando conversaciones triviales y necesarias. Podía sentir como algunas miradas se deslizaban ocasionalmente hacia mí y luego hacia Pete. Ella al otro lado del salón. Sí, entraron juntos, por supuesto. Mantuve mi cara de póker. Luego mi gerente, un tipo genial y directo, subió al escenario para dar su pequeño brindis, agradeció a todos, celebró el crecimiento de la empresa, mencionó lo orgullosos que estaban de la expansión, bla bla, y luego cambió el tono. Y una persona en particular merece una mención especial esta noche, dijo. Él dirigió uno de los proyectos intersucursal de mayor rendimiento que hemos tenido en todo el trimestre y se aseguró de que se entregara antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Un verdadero activo para el equipo. Felicitaciones por tu ascenso. Mi nombre, aplausos, muchos, la gente aplaudiendo, silbando. Me puse de pie, estreché la mano del hombre, asentí brevemente hacia la multitud, no me jacté, no sonreí demasiado. Solo lo manejé como alguien acostumbrado a cumplir con su trabajo. Ese tipo de atención incomoda a algunas personas, especialmente a aquellas que solían pensar que tú estabas por debajo de ellos. Cuando me senté, vi a Pete mirándome, no de forma amigable. Era esa expresión de labios apretados y mentón levantado que dan los hombres inseguros cuando se dan cuenta de que ya no pueden eclipsarte. Ella se veía tensa, no feliz como cabría esperar. Eso me dio curiosidad y entonces, porque la vida ama la ironía, esos dos se levantaron y golpearon sus copas. Hola a todos, comenzó Pete, incómodo pero tratando de parecer confiado. Solo queríamos compartir una noticia personal ya que estamos todos aquí. Le pedí matrimonio a esta mujer increíble y ella dijo que sí. La fiesta de compromiso es la próxima semana y todos están invitados. Salud. Algunos jadeos sorprendidos. Algunas personas me miraron y luego los miraron a ellos. Me quedé sentado, espalda recta, bebiendo mi agua como si fuera otro anuncio cualquiera en una reunión. No iba a darles el gusto, pero Pete no se detuvo ahí. De hecho dijo la siguiente parte con una estúpida media sonrisa, y bueno, al menos uno de nosotros logró conservar su trabajo. Unas cuantas risas desde la galería de espectadores. Ya sabes el tipo, los que se ríen de todo para no parecer perdidos. Mi ex solo dio un encogimiento de hombros arrogante y se recostó sobre él como si fueran coprotagonistas de una comedia de situación. Me levanté, no salí furioso, no hice una escena, simplemente me puse de pie, caminé lentamente con el vaso en la mano, los miré a ambos a los ojos y dije lo suficientemente fuerte como
Para que lo oyeran algunas mesas, felicidades, a ella siempre le ha gustado encontrar sus mejoras en la sección de liquidación, silencio total, algunas risas contenidas, un tipo de recursos humanos casi se ahoga con su vino. Pete parecía querer decir algo ingenioso pero no encontraba las palabras, ella intentó reír como si no le hubiera dolido, pero la forma en que se le tensó la cara, sí, había acertado, me di la vuelta y regresé a mi mesa, terminé la noche charlando con un par de ex colegas que estaban mucho más interesados en lo que estaba planeando para el tercer trimestre que en cualquier drama de mi vida personal, que se quedaran con su anuncio, yo tenía algo mejor, mi dignidad, mi sueldo y el respeto de personas que realmente importan, ellos se quedaron el uno con el otro, yo fui ascendido, dime, ¿quién ganó realmente? Algo en mí simplemente hizo clic. El lado rencoroso habría respondido con algún drama escandaloso, el lado inteligente en mí sonrió, asintió y planeó, en él. Segundo que Pete hizo ese comentario sobre conservar el trabajo, tomé una decisión, nada de gritos, nada de mensajes acalorados, nada de colapsos emocionales, solo ejecución, y esta vez, profesional, verás. Cuando Pete y yo aún éramos cercanos, solía hacer estas jugadas turbias en el trabajo, nada que te sacara esposado por la puerta, pero definitivamente cosas que no querrías que el departamento de cumplimiento descubriera. Siempre tenía algún plan, recortar esquinas, inflar horas, aumentar gastos de proyecto, yo me enteraba y se lo decía claro, así no pero yo, él se reía y decía, vamos hermano, tienes que trabajar el sistema antes de que el sistema te trabaje a ti, pero bueno, ya sabes a quién llamar si algún día desarrollas columna vertebral, yo solo negaba con la cabeza y me alejaba, no estaba hecho como él, pero después de ese numerito del compromiso, me di cuenta de que tenía más información de la que pensaba, así que empecé a investigar en silencio, sin drama, sin dejar rastros, todavía tenía acceso a algunas carpetas compartidas de proyectos antiguos, correos archivados, reportes de gastos de nuestras iniciativas conjuntas y cronogramas que no cuadraban, crucé facturas, revisé aprobaciones de clientes, comparé gastos de viaje con los registros de reuniones, digamos que Pete era descuidado, muy descuidado, estaba facturando por consultas fantasma, reclamando reembolsos por viajes internacionales cuando eran llamadas nacionales, y lo peor de todo, manipulando presupuestos de proyectos para sacar tajada y desviar la culpa cuando los plazos se retrasaban, todo oculto bajo presentaciones vistosas y discursos llenos de palabras de moda que distraían a la alta dirección, guardé todo. Capturas de pantalla, encabezados de correos, metadatos, reportes en PDF completos, no solo estaba reuniendo pruebas, estaba armando un caso lo suficientemente sólido como para hacer llorar de felicidad a un abogado, y aquí viene la parte dulce, en la mañana de su fiesta de compromiso, programé un correo electrónico masivo anónimo, cuenta desechable, VPN activada, todos los metadatos borrados, el correo llegó a cada empleado, cada gerente, cada ejecutivo de nivel C, incluso al director de recursos humanos, el asunto era simple, felicidades a la feliz pareja, esto es lo que realmente están celebrando. Adjunté múltiples carpetas etiquetadas por nombres de proyectos, con archivos anotados, resúmenes y desgloses visuales del fraude de TID, pruebas irrefutables, sin especulaciones, solo hechos. Incluso incluí un documento indexado resumiendo todo con citas y marcas de tiempo, como una maldita evidencia de juicio, y sí, se lo envié a Sharon también, con un mensaje especial. Espero que estés lista para una vida de encubrimientos y revisiones trimestrales, felicidades de nuevo, también se lo envié a sus padres, porque si vas a casarte con una serpiente, tu familia merece saber que muerde. Ahora, los padres de Sharon siempre actuaron como si estuvieran por encima de todo, su madre en especial. El tipo de mujer que sonríe mientras te juzga, como si estuviera corrigiendo mentalmente tu currículum en tinta roja, les caía bien cuando yo era el prometido callado y confiable, el estable, el que tenía un plan, un trabajo y ningún antecedente penal, el listón bien bajo, pero eso los hacía sentir sofisticados por asociación, no esperaba una respuesta, honestamente, solo quería que vieran con quién se estaba metiendo realmente su hija, un tipo lo bastante tonto como para cometer fraude en un servidor corporativo, pero subestimé lo rápido que viaja la vergüenza en familias como la de ellos. 2 días después de que el correo masivo se enviara, recibí un mensaje de un número desconocido, el nombre apareció después de un segundo. El padre de Sharon, no contesté, lo dejé ir al buzón de voz. Dejó un mensaje largo, con un tono rígido, comenzó con, sé que esta es una situación incómoda, sí claro, no me digas, y luego soltó eso de, no teníamos idea de en qué estaba metida. Dijo que estaban decepcionados y avergonzados, no enojados, no sorprendidos, avergonzados. Así es como hablan cuando está en juego su reputación, se volvió viral en la empresa antes del mediodía. La gente ni siquiera fingía que no lo estaba leyendo en sus escritorios, recibí mensajes de personas con las que no
Hablaba hacía meses, hermano, esto es real, ¿viste esto? Yo fingía, wow, ni idea, qué loco, todo mientras sorbía mi café como un monje en la cima de una montaña. Ahora, la fiesta de compromiso, sí, se convirtió en una ciudad fantasma. La mitad de las personas que habían invitado de la empresa de repente tenían emergencias o no podían asistir a último minuto. Incluso un par de proveedores de la boda cancelaron por conflictos de agenda. Curioso cómo funciona eso cuando tu nombre está en tendencia en los canales internos de Slack junto a palabras como malversación y auditoría. Luego llamó su madre, y a diferencia de su padre, ella ni siquiera intentó endulzarlo. Estaba furiosa, no conmigo, sino con su hija. Humillaste a esta familia, dijo tan fuerte que se saturó la grabación. ¿Entiendes lo que has hecho? Dimos la cara por ti, te apoyamos cuando dijiste que él no era el indicado. Esa frase sí que dolió, no era el indicado, ¿eh? Así que eso fue lo que les dijo después de dejarme. Me pintó como el problema, frío, distante, casado con su trabajo. Ya sabes, el clásico. No me hacía sentir viva. Sus padres preguntaron si había alguna manera en que pudiera contener el daño. Sus palabras exactas: no ayudar, no hablar, contener. No respondí, no por despecho, simplemente porque quería que se quedaran ahí, que sintieran el desastre. Ese que ayudaron a justificar porque sí, la respaldaron. Todos esos comentarios pasivo-agresivos en las cenas familiares, las preguntas condescendientes sobre por qué aún no se había hecho la boda, la forma en que miraban a Pete como si fuera un Golden Retriever humano con encanto y ambición, cuando en realidad no era más que un fraude vacío con una sonrisa falsa y hojas de cálculo sin contenido. Ahora tenían que ver a ese Golden Retriever orinar en su alfombra y arrastrar el apellido familiar por el infierno de la auditoría interna, que se retorcieran, que explicaran a sus amigas del club de vinos por qué su hija perdió su trabajo, su hombre y su futuro todo en un solo trimestre fiscal. No iba a mover un dedo para ayudarles a quedar bien. Ya hice mi parte, dije la verdad, el resto es su desastre para limpiar. Luego llegó el lunes por la mañana. Pete recibió el temido correo de por favor preséntate en recursos humanos. Ya sabes el tipo, tono formal, hora específica, con cumplimiento legal en copia. Se inició una investigación de inmediato. Recursos humanos llamó a ti, comenzaron a revisar registros de acceso, historial de facturación y conversaciones de Slack. En un plazo de 2 semanas confirmaron suficiente información para terminar su contrato con causa, sin indemnización, sin referencias. Legal le envió una notificación. La empresa iba a demandarlo por mala conducta financiera, litigio civil, fechas reales de juicio, consecuencias reales. Después de que escoltaran a Pete fuera del edificio y Legal le notificara sobre la demanda civil pendiente, recibí un mensaje de texto, número privado, código de área desconocido, pero sabía perfectamente quién era. ¿Crees que eres inteligente? ¿Te vas a arrepentir de esto? ¿Crees que ganaste? Lo ignoré, seguí adelante. Ya había cambiado mi número principal, pero mi línea de trabajo todavía existía en algunos formularios antiguos. Seguro lo sacaron de ahí. Luego vino otro, esta vez desde el número de Charón. ¿Por qué harías esto? Tú fuiste el que fue dejado, supéralo, estás obsesionado, esto no es saludable, necesitas ayuda. Tampoco respondí. 2 días después los dos volvieron a la carga, mensajes uno tras otro, en ráfaga, que apestaban a desesperación. Pete comenzó con su típica fanfarronería falsa: tú tampoco estás limpio, hermano, sigue pinchando y empezaremos a hablar, lo tuyo llegará, gente como tú no gana, solo eres el primero en caer. Y luego Charón envió la frase clave: ¿crees que esto terminó? Nos aseguraremos de que recibas lo que mereces. Esa frase, esa fue diferente, verás. Hay una diferencia legal entre desahogarse y amenazar, y esa cruzó la línea. No juego a ser víctima, pero si juego a ser inteligente. Reenvié todo, cada mensaje, cada marca de tiempo, cada interacción a mi abogado. No tuve ni que decir mucho, solo lo envié con el asunto escalada de acoso tras la exposición. En menos de 48 horas redactamos y entregamos cartas formales de cese y desistimiento a ambos, lenguaje claro, solo hechos, con efecto inmediato. Todo contacto directo o indirecto debía cesar. Cualquier comunicación adicional sería documentada y perseguida bajo el Código Civil de California sección 527.6 sobre acoso, y el Código Penal sección 653-M sobre amenazas electrónicas. Cualquier difamación o represalia resultaría en la presentación inmediata de órdenes de restricción y demandas por calumnias. Las enviamos por correo certificado y entrega digital con confirmaciones de lectura. Supimos que recibieron el mensaje porque después de eso hubo silencio, no más mensajes rabiosos, ni publicaciones crípticas, ni cuentas falsas viendo mis historias de Instagram. Desaparecieron como aficionados que finalmente se dieron cuenta de que estaban jugando ajedrez contra alguien que ya había mapeado cada movimiento 5 turnos atrás. Y Charón,
Ella se fue antes de que se secara la tinta, lo dejó, sacó sus cosas, desapareció de sus redes, borró la publicación del compromiso. Lo último que supe fue que se mudó de nuevo con sus padres y comenzó a buscar trabajo. No solo perdió a su prometido, también perdió su empleo. Recursos Humanos dijo que no fue represalia, solo una reestructuración interna debido a la investigación en curso. Claro, enero, su imagen de pareja poderosa se hizo trizas. La reputación de Tir está por los suelos, aplicó a algunas startups en la zona, pero ya se había corrido la voz, nadie quiere tocarlo ahora, no con ese desastre atado a su nombre. Su perfil de LinkedIn pasó de disponible para oportunidades a desempleado y haciendo gráficos en Canva para proyectos falsos, mientras tanto, a mí me ascendieron. Lo hicieron oficial la semana después de que terminó la investigación, líder senior de proyectos, oficina más grande, mejor sueldo, opciones de acciones. Incluso me asignaron al portafolio de clientes de alto valor. Después de ese envío anónimo, Recursos Humanos no vino a buscarme, sin reuniones, sin investigaciones de mi lado, no fui mencionado, no fui sospechoso. No dejé ni una huella digital y me aseguré bien de eso, pero la gente sabía, no los altos mandos, al menos no oficialmente. Ellos estaban demasiado ocupados cerrando filas y fingiendo que el sistema no acababa de estrellarse en plena luz del día, pero los empleados, mis compañeros, ellos sabían. Los rumores empezaron al mediodía. ¿Viste ese correo? Santo cielo, te estaba desviando dinero. Quien haya encontrado eso merece un ascenso. Nadie dijo mi nombre, pero me miraban distinto, como se mira a alguien después de que saca una espada de una piedra y simplemente vuelve a teclear como si nada. La gente se detenía cuando yo entraba a la cocina, como si fueran a decir algo y luego lo pensaran mejor. Uno de los analistas, un chico de Boston, muy agudo, me dio un leve asentimiento en el ascensor una mañana y solo dijo, trabajo limpio. Eso fue todo, solo trabajo limpio, como si estuviera felicitando a un sicario que limpió sus huellas y no dejó sangre en la alfombra. Pete solía decir que él era quien lo mantenía todo unido. Esa era la belleza del asunto. Yo no recibí un discurso ni un apretón de manos, pero obtuve algo mejor: respeto, asentimientos silenciosos, espacio para respirar. Nadie me acorraló con preguntas, nadie intentó indagar, simplemente me dejaron trabajar. Y eso era todo lo que quería, que adivinaran, que se preguntaran, que la historia se esparciera por los pasillos y las mesas de almuerzo como una leyenda urbana. Lo único que me importaba era el hecho de que la justicia tuvo víctimas, y yo no fui una de ellas. He estado prosperando, tengo un nuevo apartamento con ventanas del piso al techo y cero desorden emocional. Duermo mejor, como mejor, pienso con más claridad. Dejé atrás cada apretón de manos falso y cada puñalada endulzada. Quemé el puente y construí un ático con las cenizas. La verdad es que no me importa cómo lo llames, lo que importa es que protegí mi paz, lo manejé con precisión y dejé que el karma se pusiera traje y entregara el mensaje. Dicen que el éxito es la mejor venganza, yo digo que el silencio es éxito con subtítulos. Pete fue expuesto, Sharon desapareció, yo fui ascendido.